¿Cómo está la producción de biocombustibles? La Argentina ha logrado en el mundo un posicionamiento muy especial de los biocombustibles, pero también dentro de lo que es el desarrollo de una tecnología y también pensando a futuro de una forma muy especial. ¿De qué se trata esto? Hoy hablaremos de este tema aquí en Debate Industrial. También la realidad social de la Argentina y, entre otros temas, lo que hace a la parte del trabajo en blanco y en negro, entre otras tantas realidades que marcan a nuestro país en estos tiempos. Soy Néstor Esclausero, esto es Debate Industrial y ya comenzamos a compartirlo. Martín Fraguillo pertenece a la Fundación Maizar. Martín, gracias por venir. ¿Qué tal, Néstor? Un gusto, como siempre. A ver, alimento o combustibles, ¿no? Que muchas veces se ha planteado esto, ¿no? Porque a partir de los alimentos se hacen combustibles. Para aquellos que no tienen idea de esto, ¿de qué se trata? ¿Qué alimentos y qué combustible? Y es una buena pregunta, porque hoy en el debate que ya lleva varios años, el de alimento versus energía, lo que se empezó a discutir es, bueno, nuestros alimentos, lo que nosotros consumimos son productos que vienen del reino vegetal, que fueron generados a partir de la fotosíntesis, que generó una planta y en muchos casos un animal que se comió parte de esa planta. Entonces, la discusión tiene que ver con cuál es la fuente de energía natural del ser humano. ¿Son los combustibles fósiles, que es fotosíntesis que ocurrió hace millones de años y que se almacenó el producto de esa fotosíntesis que tuvo como fuente de energía el sol? ¿O podemos lograr que hoy nuestra fuente de energía actual sean los productos que se producen hoy con la fotosíntesis? Entonces, ya hoy esa discusión primitiva, digamos, de si usamos las plantas para hacer energía, nos vamos a quedar sin nada, ya se va superando y se va tratando de poner el foco que en el momento de una gran sequía o de algún cataclismo, los productos que se usen para energía tengan el menor impacto posible. Pero si uno mira la historia de la agricultura de los últimos 70, 80 años, lo que generó más pobreza y más situaciones de crisis fueron los excedentes. Y la industria de la bioenergía o los biocombustibles... ¿Por qué el excedente genera eso? Claro, fíjate qué interesante, en la política de los países, la gran preocupación es lo que se llama la seguridad alimentaria. Claro. Se supone que somos un país, somos millones de personas, bueno, yo no quiero como gobernante de mi país quedarme sin comida para mi gente. Claro. Entonces, si yo tengo un excelente año agrícola, es muy probable que los precios bajen mucho y que entonces mi agricultor generó una gran cosecha de pera, manzana, maíz, soja o lo que sea, los precios caen mucho. Claro. Él quizás con ese precio no puede pagar las deudas que tomó para hacer su cultivo y al año que viene es muy probable que no pueda sembrar. Claro. Puede ser inclusive que culpa de esa caída de precio pierda el campo, pierda su casa, pierda todo el ¿Esto equipamiento. pasa en todos lados o hay países que tienen porque acá se llamó precio sostén en algún momento, que fue decir, excelente. Bueno, un número X como para claro, cubrir esa... la aparición en el mundo del precio sostén, que es en las primeras décadas del siglo XX, se hace justamente para evitar eso. ¿Cómo hago yo en el caso de una situación de excedentes y de caída brutal de precios? ¿Cómo hago para mantener a mi productor sin que se funda y pierda todo? Porque si él deja el campo, sobre todo en la época que se sembraba a mano, después no había nadie para volver a sembrar. Y al año siguiente era mucho peor, porque tenía gente que se había empobrecido por los excedentes y nadie que había producido y una escasez sobre la pobreza, hambre. La verdad que es interesante eso, que el excedente genere pobreza. ¿Viste? Está visto así, claro. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, sobre todo, los países del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y después otros, China, India, Brasil y un montón de otros, dicen no, yo a mi agricultor lo quiero protegido frente a los excedentes. Pero si el productor no recibe ninguna señal que hay un excedente, hay algún límite donde se pueden guardar los granos, las carnes, los lácteos, y entonces alguien termina sufriendo finalmente esos excedentes. Lo que pasó durante décadas del año 50 en adelante es los países menos protegidos, que menos se protegían a sí mismos, sufrían esto. Y los pollos de Mazorín, ¿te acordás de hace como 20 años? Fue eso, excedentes de granos en algunos países de Europa, se lo dieron de comer a los pollos, produjeron pollos que tampoco tenían mercado y un día alguien en la Argentina dijo, hay pollo barato allá, traigamos a ver qué pasa si logramos bajar el precio. Desenchufaron la heladera también. Y desenchufaron todo. Historia, sí. Entonces, la industria de los biocombustibles genera un efecto muy positivo porque todos esos excedentes se canalizan a un mercado no alimenticio. Es decir, que ante el excedente, el biocombustible es, desde el punto de vista económico del mercado, la respuesta.
Exacto, ¿Podría ser así? Claro, eso es lo que está pasando hoy. Hoy excedentes, en muchos casos, excedentes de granos o de otros productos, pero empiezan también a tener valor residuos. Por ejemplo, la industria de la madera genera mucho acerrín y genera muchos restos de poda. ¿El acerrín se hace biocombustible? Claro, hoy de acerrín se está produciendo una enorme cantidad, sobre todo energía eléctrica, en los países que tratan de sustituir su carbón, que es altamente contaminante, carbón mineral, por otra biomasa o otro producto energético sólido. Y ahí entra esto. ¿El acerrín qué es? ¿Es el acerrín de lo que se usa o es lo que se llama el chip, que es la planta o la madera molida, para hacerlo gráfico? Bueno, hay cuando se corta un árbol y después se hacen las tablas y se hacen los muebles, en todo ese proceso sale una cantidad enorme de acerrín. En general, ese acerrín siempre fue un producto altamente contaminante, porque queda al aire libre, en montañas, llueve, se va filtrando la lluvia le saca algunos nutrientes, baja la napa, y hoy se intenta que todo eso vaya a energía. Pero también lo que decís vos, se hace una poda de un bosque. En Europa la autoridad, por ejemplo, de los bosques naturales, hace ahora todo un sistema de raleos y todo eso va a energía. Y entonces los bosques están mucho más sanos, porque hay un destino. Se limpian, los árboles están sanos, hay una rama caída, podrida, un árbol viejo se saca y se permite que se renueve, ¿no? Sería bueno para los lugares que se hacen grandes podas, ¿no? Que acá se tira un montón de madera. Claro, esos árboles viejos que podrían tener esta utilidad. Sí, hoy en ¿Hay Argentina, algún plan para eso acá? Claro, hoy en Argentina tenés inclusive un régimen legal, que es la Ley de Energías Renovables, que empieza a considerar estos temas como la biomasa, el biogás, e inclusive ves muchas provincias que ya están con ayuda del BID y ayuda del Banco Mundial haciendo sus inventarios. Bueno, a ver, ¿cuánto residuo tenemos en nuestra provincia que puede ser usado para qué eso. Forma de energía? Porque a ver, ¿cuánta madera? Solo en Buenos Aires, cuando se podan los árboles, que se han podado varios después de mucho tiempo, o las tormentas que los tumba, ¿cuánto de eso se genera? Es una buena cantidad. Ah, no, es una cantidad enorme. Cuando vos lo consideras... Y se tira todo eso. Hoy... Claro, y se tira, y en el lugar donde se tira genera problemas ambientales. No es que en el lugar donde se tira, pues decís, no, porque acá florece. No, donde cae genera un problema local a los vecinos. ¿Y el biocombustible que nosotros generamos, qué biocombustible es? ¿Es algo de esto o es algo solo ligado a los productos del campo? Claro, nosotros hoy lo que tenemos es la industria de biodiesel más grande del mundo, que es la industria de biodiesel, que está basada en el polo aceitero de Rosario principalmente, y algunas otras empresas en el interior. Inclusive muchas de estas empresas hoy en su procesamiento industrial están usando energía, por ejemplo, de cáscara de girasol, cáscara de maní, y están invirtiendo en esto porque eso mejora la calidad del biocombustible, no porque le cambie el contenido es el mismo, es como el agua, pero le cambia su composición energética. En lugar de en su producción usar gas natural o usar fuel oil o un combustible fósil, como se usó una fuente de energía renovable que no tenía ningún valor, porque la cáscara de girasol como mucho irá a la cama de los pollos o algo por el estilo, ahora entra en un uso energético que hace que ese biodiesel sea más valorado por el cliente. Ahora, ¿esto es de gran escala o son cosas para pocos habitantes, para poca energía? No, esto en el caso de la Argentina es algo de muy gran escala, y hay en el mundo muchos trabajos como estos que se están haciendo en Argentina de biomasa potencial, porque los ecosistemas, cuando uno piensa en función de la ecología, digamos, bueno, yo tengo un campo, sembré un cultivo, bueno, ¿cuánto puede generar mi campo si yo le maximizo las variables? ¿No? Si yo los nutrientes, o sea, la fertilización, la hago óptima para sacar la mayor cantidad de producto con valor energético. Entonces, ahí lo que se empieza a ver en todos estos estudios en el mundo es que las plantas que tenemos en la Tierra nos podrían abastecer de sobra de nuestra demanda energética aún en la de 2050. Ah, ¿sí? Claro, o sea, el potencial del sol transformado en vegetales o residuos de animales, y eso usado como energía, podría más que abastecernos. O sea que, en teoría, nuestro consumo de combustibles fósiles podría, con el tiempo, porque estos son inversiones enormes, desarrollo tecnológico muy grande. El interés del petróleo bueno, debe ser obviamente los países de la OPEC están un poco preocupados. El biodiesel que nosotros vendemos, digo que la Argentina exporta, ¿qué es? ¿Es gasoil que sale del petróleo mezclado o es lo que después ellos le agregan a ese gasoil? Claro, es lo que después se agrega al gasoil. La Argentina lo que está exportando hoy es biodiesel de soja principalmente. ¿Es como un aceite de soja? Es como el aceite de soja transformado químicamente. Y es un líquido que es liviano, supongo. Es un líquido, sí, amarillo, liviano, parecido al gasoil. Uno lo ve, el olor es diferente.
porque tiene más olor a vegetal, pero como líquido, como densidad, es como igual al gasoil. Exactamente igual. ¿Y se mezcla en qué proporción? Bueno, eso es una gran discusión de los distintos países del mundo. Hay muchos motores en el mundo que permiten la mezcla al 100%. O sea, que son motores, sobre todo motores pesados, que se pueden usar al 100%. En el caso de la industria automotriz, hay una discusión y lo que se está tomando hoy como techo en el mundo de las grandes fábricas de motores diésel es 10%. Y se discute en distintos países. Y bueno, es lo que es. No, digo, porque ahí debe estar, el lobby petrolero debe ser muy fuerte también. Sí, hay una presión muy grande desde algún grupo de empresas o de países que hacen alianzas con las empresas de motores o las automotrices para dificultar de alguna manera. Ahora, debe ser una contradicción también, porque a ver, si yo fuera un petrolero, diría, el biocombustible a mí me garantiza que el petróleo se sigue usando. Claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 90 o el 80, tengo un 80 o un 90. Si no tengo una alternativa, voy a perder todo potencialmente si se desarrolla otra cosa. Entonces digo, ahí debe haber una contradicción fuerte en eso. Por eso cuando vos ves las compañías petroleras, todas invierten, o la gran mayoría está invirtiendo en todas las formas de energía posible. Lo que sí uno ve es que hay un conjunto de empresas que invierten sobre todo en aquellas que les garantizan el modelo de negocio actual. Pero cuando vos ves los países de la OPEC, ahí es diferente. Para los países de la OPEC, la clave es que cualquier sustituto, de cualquier forma que la gente quiere instalar, aún la eficiencia, o sea, cambiar una lamparita que sea más eficiente, a ellos no les divierte. Lo último te pregunto, Martín, ¿cómo es la lógica de esa producción? ¿Quién la hace en Argentina? ¿Son grandes grupos? ¿Son emprendimientos pequeños y medianos? ¿De qué manera se hace? Sí, el grupo de las líderes, las más grandes, son las empresas aceiteras, que son o empresas argentinas grandes, o empresas internacionales también muy grandes que tienen en Argentina grandes plantas de producción de aceite, de soja, y a su vez agregaron plantas. ¿Son similares las plantas, digamos, las máquinas son similares? Son similares. Digo, a la de producir aceite con la soja. No, es un paso anterior. El primer paso es sacar el aceite de la soja. Con ese aceite de la soja se le hace un procesamiento químico, se mezcla con productos químicos y se separan componentes. El principal es la glicerina, que se usa para farmacia, no para productos como la pasta dentífrica y ese tipo de cosas. ¿Y la pasta dentífrica también es soja? Claro. Soja u otros productos, pero hoy la Argentina se transformó en uno de los principales operadores, justamente exportadores de lo que se llama la glicerina farmacopea, que es un producto de muy alta calidad. En algún momento se dijo, bueno, el productor del campo podrá tener una planta en su campo en donde puede abastecerse a un menor costo. ¿Eso es realidad o no? No, eso en la práctica no funcionó, porque es muy difícil garantizarse a sí mismo la calidad constante del biocombustible en una plantita así familiar. O sea, no, además para todo el año el consumo debe ser una cantidad importante también. No, pero supongamos que uno diga, bueno, yo quiero producir 100 litros de biodiesel por día para mi uso de mi tractor o lo que sea. El problema que hubo principalmente en Argentina y en muchos otros países del mundo fue la calidad, que terminó afectando los motores. Entonces, por ahí un motor, una máquina que vale $500.000, que reparar el motor vale $100.000, el motor terminaba perdiendo vida útil porque la calidad de ese biodiesel no era constante. Los grandes te dan estándar de calidad superior. Claro, entonces, para producir combustible en una calidad constante, absoluta, donde nunca hay una fisura, hay que tener cierto tipo de escala. Hoy empieza a haber algunas plantas de este tipo en Argentina, que ya es, digamos, la planta pequeña de una segunda generación, donde los operadores de la planta son muy conscientes de la calidad y tienen acuerdos con laboratorios. Hay un laboratorio muy importante en el norte de Santa Fe que lo dirige Carlos Querini, que es un experto en temas de catálisis y que viene de trabajar en la industria del petróleo. Entonces él es muy estricto y hace que estas plantas pequeñas tengan calidad tengan calidad constante. Pero hace falta invertir mucho en este tipo de cosas, que es más tarea intelectual, ¿no? Martín, gracias por contarnos esto, ha sido un gusto. Bueno, un gusto, Néstor, como siempre. Pausa, enseguida volvemos.
Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelanta la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Compomundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compomundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Jorge Colina es director del Instituto para el Desarrollo Social. Y de esa, Jorge, gracias por venir. Ustedes. La verdad, me llamó mucho la atención entre estos datos que uno supone que son así, pero en la práctica, cuando lo vemos, bueno, por lo menos me genera a mí esta reacción, y es el tema de que cada 3 asalariados, 1 es en negro. Es decir, el porcentaje en proporción es altísimo en la economía argentina, en un tiempo en donde supuestamente, no sé si estamos de vacas gordas, pero un tiempo comparado con otros de bonanza, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Primero digamos de que el empleo negro ha disminuido en Argentina. En el año 2004, cuando el INDEC comienza la serie para medirlo, esto estaba en 47%. Entre el 2004 y el 2008 cayó mucho, cayó desde el 47 casi al 37%. Y a partir del 2008 se detiene la caída. Digamos, ¿qué es lo que sucedió? Es, bueno, empresas grandes que les fue muy bien del 2004 al 2008, incorporaron mucha gente en blanco. Y lo que uno observa es que a partir del 2009 el salario real ya recupera el valor que tenía antes de la devaluación. Yo creo que en el 2004 había heredado un salario real muy bajo, entonces las empresas compensaban los costos laborales con un menor salario real. Pero ya en el 2009-2010 el salario real es similar al que había antes de la devaluación, y entonces ya se empieza a frenar la disminución del empleo en negro. Y ya se observa que, por ejemplo, en el 2010 el empleo negro era el 35%, en el 2011 el 34%, es decir, bajó un punto apenas en un año. Ahora, cuando uno mira, bueno, ¿por qué no baja más? Aparece una realidad, y es que el empleo negro no se da en todos lados, se da fundamentalmente en las empresas chicas. En Argentina hay 4 millones de trabajadores asalariados en negro. De esos 4 millones, 3 millones y medio trabajan en empresas con menos de 25 trabajadores. Los otros 500.000 estarían en empresas un poco más grandes, que realmente medianas. Ahora, ¿eso es porque está la viveza criolla de pagar poco o no querer pagar el blanco, o porque económicamente no lo pueden afrontar? Obviamente que debe haber algunas cuestiones de abuso entre las pequeñas empresas, pero lo cierto es que una pequeña empresa es una unidad productiva de muy baja capacidad de generación de ingresos. Muchas veces, digamos, lo que tiene que pagar un pequeño comerciante, un pequeño industrial, por cargas sociales para tener en blanco a sus trabajadores, es lo que él se lleva a su casa casi como lo mismo, excedente. ¿no? Claro. En una gran compañía, quien tiene que pagar los impuestos y formalizar toda la actividad, en general es un gerente financiero que está contratado, que dispone de muchos recursos financieros para pagar los impuestos. Se quejará porque son altos, pero en definitiva una empresa lo puede pagar y lo termina pagando. Por eso cuando uno mira las empresas grandes, más de 100 trabajadores, el 95% está en blanco, en esas empresas. Claro. Es decir, mandar inspectores ahí a hacer trabajo de inspección de empleo en negro no tiene sentido, porque todo el mundo está en blanco. Es más, y el 5% que no está en blanco, en realidad es un monotributista o alguien que no tiene bien... Técnicamente el monotributista está como considerado. El monotributista, si es efectivamente alguien que da un servicio puntual, esporádico en una empresa, es monotributista, es un cuentapropista, es decir, es una persona que da un servicio nada más. Ahora, cuando el monotributista está todos los días en la empresa y en lugar de recibir un salario, da una factura para recibir honorarios, se dice eso es una relación asalariada encubierta.
Eso se da en las grandes empresas y en el sector público generalmente. Pero en las pequeñas empresas, cuando decíamos, yo te decía recién, 3,5 millones de los que están en negro, están en pequeñitas empresas, no son ni siquiera monotributistas, Claro. es personas que están trabajando y que reciben el salario en la mano. Ahora, cuando uno mira esa pequeña empresa, ¿por qué no lo pone en blanco? Porque sale carísimo. Te pongo un ejemplo. Si un trabajador le paga 3.000 pesos de bolsillo, o sea, Sí. que el trabajador se lleva a la casa. Tengo 2 trabajadores, son 6.000 pesos. Las cargas sociales son el 50% del salario. O sea, pues son 27 para previsión, 7 para asignaciones familiares, 2 para desempleo, 9 para obra social, 5 para sindicato. Cuando uno empieza a sumar, hace 50% del salario. Claro. Entonces, yo tengo 2 trabajadores de 6.000 pesos. Si tengo que pagar las cargas sociales, pago 3.000. Es decir, Pago 3. otro trabajador. Claro. Entonces, en definitiva, si yo soy un pequeño comerciante, digo, bueno, tengo un trabajador más y, lo Antes tengo, que y a eso. los 3 en negro. La pregunta es, ¿en otros países pasa lo mismo? ¿Es así la carga y sobre todo con estos pequeños y medianos? ¿O tiene un trato distinto? Depende. Hay países y países. Yo te diría, el caso, por ejemplo, de Francia y Alemania, ellos tienen una tradición histórica de tener cargas sociales muy altas, y entonces no hacen mucha diferencia entre la empresa chica y la grande. Y por eso es que tienen pocas empresas chicas, porque en definitiva el chico, son todos formales, en Alemania, en Francia, entonces el chico tiene que trabajar el dueño y nada más. Ahora, hay países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, que directamente no tiene cargas sociales, ni el chico ni el grande, nada. ¿no hay? Toda la seguridad social se financia con IVA y ganancias. Ajá. Y Australia tiene un esquema muy interesante. A mí es el que más me gusta, incluso siempre lo recomiendo para Argentina. Ellos dicen, las empresas empiezan a pagar cargas sociales a partir de un determinado nivel de masa salarial. Para ellos es más o menos $32.000 australianos, que para ejemplificar te lo pongo a Argentina, supongamos 30.000 pesos argentinos. Es decir, si nosotros diríamos, una empresa empieza a pagar cargas sociales a partir de 30.000 pesos mensuales de masa salarial. Entonces, ya estamos hablando de una empresa muy relativamente un poquito más grande. Dejamos afuera el de al los chiquito. 6.000 de recién. Claro, entonces, igual lo tiene que, digamos, si nosotros ponemos este esquema, la empresa chiquita lo tiene que registrar igual, lo que sí que no pagaría nada, porque Claro. estaría por debajo de 30.000. Y si ya mi masa Y hay salarial... que chequear que no tenga un poco más y que aparente menos. Es que en realidad ya el que pasa los 30.000 de masa salarial empieza a pagar sobre los 30.000. Es decir, yo tengo una masa salarial de 40, voy a pagar por los 10.000 solamente. Ahora, durante los 90 se habló mucho sobre este tema, se bajaron mucho las cargas sociales, se dijo que eso iba a garantizar no solo que se blanquee gente, sino que se generen más puestos de trabajo, y eso no pasó. Digamos, esa ecuación para la economía, por lo menos en Argentina, no dio resultado. ¿Podría darlo en todo caso? Sí, porque en la década del 90 no se bajaron las cargas sociales mucho, como dijiste. En realidad se bajaron un poco en el margen. Es decir, las cargas sociales eran el 48%, pasaron a ser el 43%. En cierta forma es lo que está pasando ahora. Es más, si uno emplea a un trabajador hoy en Argentina, el primer año tiene un 50% de exención, pero no en toda la carga social, sino en el 16% que le corresponde al ANSES. O sea que yo me ahorraría 8% sobre el 50% que dije recién. Es más, y el segundo año tengo que solamente me ahorro 4% porque me disminuye la exención. Y el tercer año tengo que pagar carga plena. Ese tipo de cosas también se hizo en los 90. O sea, bajar un poquito las cargas sociales. No fue tanto. No fue tanto. El tema es que son tan altas, 50% de carga social, que la verdad que bajar 5, 6, 8 puntos no le cambia la... Ahora, ¿y qué se financia si se modifica eso hoy? Porque el Estado con ese 50%, claro, es el 50% de una masa que tiene muchos afuera. Si baja, ¿va a recaudar menos o podría recaudar igual? Suponiendo que, no sé si vamos a ese esquema que vos decías de los 30.000 como número, sino decir, bueno, pagar como lo que hoy es un monotributo. Es decir, que una pyme pague X cantidad de dinero fija sobre cada trabajador hasta cierta cantidad de facturación o de empleados, etcétera, etcétera. Digo, para no desfinanciar el sector público, ¿no? El sistema previsional, que es donde van las cargas sociales, se financia no solo de cargas sociales, sino también de IVA y de ganancias, fundamentalmente. Si yo a una empresa le bajo la carga social, automáticamente aumenta la ganancia de la empresa, con lo cual la empresa paga más impuestos a las ganancias. Claro. Ahora, al aumentar la ganancia de la empresa, esa empresa está incentivada, motorizada a producir más, a invertir más, a tomar más trabajadores, dado que ahora me cuesta menos Claro, formalizarlos. Entonces produce más, paga más IVA y además paga más ganancia también. Es decir, yo creo que es un círculo virtuoso el cambiar los impuestos. Yo no digo bajemos las cargas sociales y no hagamos más nada, sino bajamos las cargas sociales y tenemos que concentrarnos en recaudar más IVA y ganancias. Y va a suceder porque la empresa dice, al tener más ganancias, me conviene invertir y producir más. Pero ganancia es un impuesto que acá no se cobra bien, ¿no? Porque el sistema productivo
está plagado de impuestos en la producción. Es decir, vos ponés una empresa, cuando tomás un local, comprás un local, ya empezás a pagar ganancia mínima presunta. Cuando haces un depósito, pasás a pagar impuesto al cheque. Cuando contratás a un trabajador, cargas sociales. Cuando compras combustible, impuesto al combustible. Todavía no hiciste ninguna venta, estás comprando cosas para producir y ya estás pagando un montón de impuestos. Entonces, cuando definitivamente haces la venta, pagas IVA, ingresos brutos, impuesto municipal, lo que te queda de ganancia es un margen muy bajo. Claro. No porque hayas tenido poca ganancia, sino porque estuviste pagando impuestos en el sistema productivo, en el proceso productivo. Dentro de esa lógica, ¿vos ves que va cambiando la tendencia o quedó estancada después de ese recuento que hiciste de comienzo de la década? Y quedó estancada. Quedó estancada. Además, yo creo que lo que deberíamos empezar a hacer ahora es empezar a cambiar impuestos. Por ejemplo, el impuesto al cheque. Estamos en una oportunidad porque lo van a tratar ahora, en diciembre se trata. El tema... uno podría decir el impuesto a las ganancias que se cobre, pero que se tome como parte de pago de ganancias. Las cargas sociales que se tomen como parte de pago de ganancias. Entonces uno así podría empezar a cobrar más impuestos a las ganancias. ¿Hay discusión sobre el tema o es solo, yo la veo muy poco, alguien que dice que hay que cambiar el sistema impositivo, tributario, etcétera, etcétera, con el tema del empleo en sí, pero no veo una discusión seria y profunda? ¿Vos ves que exista una preocupación en esa dirección? En realidad no hay preocupación y tampoco hay una discusión, porque como la economía está creciendo, gracias a los buenos precios internacionales, se motoriza el consumo y eso hace crecer, como que esconde un poco el problema de los impuestos. Entonces uno se sorprende mucho cuando dice, mira, 1/3 de los trabajadores, 1 de cada 3 trabajadores está en negro. No puede ser. Bueno, lo es. Lo que pasa es que como estamos todos contentos porque la economía está creciendo y todos consumimos más, nos olvidamos de mirar eso. Si se llegara a estancar un poco la economía, o sea, a dejar de crecer, va a salir a la palestra de que los impuestos son altos y que a las empresas se les está complicando pagarlos. Y ahí creo que va a venir la agenda de decir, bueno, tenemos que hacer una reforma tributaria, que puede ser, no bajemos la presión tributaria total, sino cambiemos los impuestos. Cambiar la lógica. Cambiar la lógica, no cobremos a un tipo que está dando empleo en blanco, y tratemos de cobrar más, por ejemplo, impuestos a las ganancias, impuestos al IVA, que son más... Sí, o más bienes neutrales. personales incluso también. Bienes personales que son más redistributivos. Más redistributivos y que prácticamente no paga nadie, ¿no? En Argentina 100, creo que algo más de 100.000 o 150.000 personas. Pero creo que un empresario puede terminar pagando más de cargas sociales cuando está dando empleo, está dando un bien social, que lo que él va a pagar por su riqueza. O sea, por eso es que hay que empezar a pensar en que los impuestos hay que cambiarlos. Lo último te pregunto, ¿hay esta discusión, se da en otros países como el nuestro, digamos, de economías emergentes que tienen esta discusión o no? ¿Sí? En octubre pasado, Brasil cambió los impuestos. Es decir, bajó las cargas sociales a los sectores industriales más mano de obra intensiva y les puso un impuesto a las ventas. Es lo que yo te estaba señalando recién, es decir, si bajamos las cargas sociales, vamos a recaudar más impuestos sobre las ventas, y eso Brasil lo hizo a partir de octubre. Uruguay también lo hizo para la industria, o sea, bajó las cargas sociales y aumentó el impuesto a las ganancias. En Chile todo el momento se está tratando de mirar el tema de bajar, de cambiar los impuestos. ¿Cuánto influye la competitividad de un producto de la economía en base a esa realidad? Muchísimo. El Banco Mundial mide, digamos, el tema del peso de los impuestos sobre la competitividad. Y dice, en Argentina lo que paga una empresa de impuestos es prácticamente lo que tiene de rentabilidad. Es decir, que una empresa en Argentina tiene que tener 2 veces, digamos, una doble rentabilidad, la mitad para pagar impuestos, la otra para poder reinvertir o llevarse. Gracias por contarnos esto, Jorge, muy amable. Ha sido un gusto. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más Debate Industrial. Gracias por elegirnos.